¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para todos. Bueno, comenzamos con la clase de hoy, después de haber visto imagen, publicidad, propaganda. Comenzamos una nueva clase donde lo que vamos a ver es el tema de eh, los medios masivos de comunicación y un poquito la historia de Internet, ¿sí? Cuando hablamos de masivos estamos hablando de una historia que tiene que ver con el siglo XIX, que tiene que ver con la revolución industrial, ¿sí? La llegada de la máquina o el invento que el hombre realizó en Inglaterra, la máquina a vapor, que atrajo a gran cantidad de personas del campo a la ciudad porque aparecieron las nuevas industrias que le daban otras posibilidades de vida y de calidad de vida a los obreros rurales que trabajaban por muy poco dinero en el campo y se fueron a la ciudad a buscar mejores condiciones de vida. Supuestamente en las fábricas por 8 horas al día nada más de trabajo le pagaban un salario, cosa que no ocurría en el campo donde trabajaban de sol a sol. Esto generó que en las grandes ciudades, París, Madrid, Londres, Nueva York, Barcelona, en Buenos Aires mismo, comenzara a producirse un fenómeno que se llamó la sociedad de masas. ¿Por qué? Porque la gente se aglomeró, se empezó a golpar en esas grandes ciudades por la llegada de estas nuevas industrias y fábricas que daban, digamos, nuevas expectativas de vida a las personas. ¿Por qué masa? Bueno, porque algún teórico, algún sociólogo se le ocurrió ver esto como si fuera una gran masa de pan. Uno, si se subía a un edificio y miraba cómo andaba la gente por la calle o en una manifestación, todos aglomerados, todos juntos, parecía como una masa uniforme, como una masa de pan. Por eso la llamó sociedad de masas. En ese contexto van a nacer los medios masivos de comunicación, ¿sí? La radio, la televisión, los medios gráficos, internet, los diarios, las revistas. Entonces yo les he hecho una pequeña reseña muy cortita de cuándo aparece cada medio. En 1450 un alemán llamado Johannes Gutenberg comienza con la era de la tecnología en las comunicaciones, aparece la imprenta manual, aparece los primeros periódicos, ¿sí? Y los primeros libros que se van a reproducir en cantidad. El primer libro en reproducirse fue la Biblia. Entonces, los periódicos aparecen en 1450. 400 años después, en 1895, va a aparecer la tecnología aplicada a los medios audiovisuales, cuando los medios electrónicos. Cuando los hermanos Lumière en Francia van a avanzar sobre la cámara de fotos, que había comenzado a usarse a mediados del siglo XIX, para producir lo que se llamó el kinetoscopio y de ahí dar el salto a la aparición de las primeras películas. Nace el cine. En 1920, en la Argentina, un grupo de médicos radioaficionados llamados los Locos de la Azotea le van a dar forma a la primera transmisión de radio abierta en el mundo. LOR Radio Argentina va a ser la primera transmisión de radio abierta en el mundo. Por lo tanto, la primera transmisión de radio fue en Argentina. Hace poquito se cumplieron 100 años de esa primera transmisión de radio. 10 años después, en Alemania, en Inglaterra y en Estados Unidos, de manera experimental van a hacer la televisión, que durante la Segunda Guerra Mundial va a ser utilizada más como propaganda de guerra que como medio de entretenimiento, y que después de la guerra, a mediados de los años 40, después del 45, va a empezar a ser usado como un medio más de entretenimiento, ¿sí? Con series, con películas, con novelas, con noticieros, con deportes. En la Argentina el primer canal de televisión va a ser en 1951 y lo va a traer, lo va a armar el presidente Juan Domingo Perón, el Canal 7, ¿sí? Y en la década del 70, fines de los 60, principios de los 70, van a hacer en Estados Unidos un experimento militar que se va a denominar Internet, ¿sí? Defendiéndose de un posible ataque ruso en lo que en ese momento era la Guerra Fría. Recuerden que Estados Unidos y Unión Soviética habían recuperado Europa de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Ellos reconstruyeron Europa, el bloque soviético socialista, el bloque capitalista de Estados Unidos, si quieren relacionarlo con el muro de Berlín, Alemania Oriental, Alemania Occidental. Bueno, entre ellos se hacían la guerra, se llamó la Guerra Fría. Estuvimos a punto de llegar a una guerra nuclear, una crisis que hubo en el año 62, la crisis de los misiles. Nunca ocurrió eso, pero sí fue la plataforma de despegue de Internet, en donde Estados Unidos quería proteger información que tenía, guardándola en computadoras que estuvieran conectadas a red. Un poquito de esto van a poder leer ahora. Entonces lo que quiero que hagan ahí es un mapa conceptual donde me definan qué es medios masivos,
qué es la sociedad de masas, cómo se produce, y una breve mención a cada uno de los medios que va apareciendo. Por otro lado, vamos a ver un poquito lo que es Internet. Desde lo teórico, ¿sí? ¿Cuándo nace Internet? ¿Por qué nace? ¿Qué es Internet? ¿Qué era al principio Internet? Los textos que ustedes van a leer son del año 2000, entonces tienen 20 años esos textos. Entonces está bueno que ustedes lean qué teoría había en aquella época, hace 20 años, de lo que era Internet, cuando Internet apenas llevaba comercialmente 10 años de vida, y lo que es hoy Internet, que han pasado 20 años más, ¿sí? Entonces, que tengan una definición de cómo se veía Internet en aquella época. Se hablaba que era un conjunto de computadoras conectadas entre sí, que servía para la transmisión de datos, que en principio era una herramienta que posibilitaba el uso de dos servicios, que eran el correo electrónico y el uso de la www. ¿Sí? ¿Qué es lo que era la www? Bueno, la www no es ni más ni menos que la World Wide Web. Cuando les pregunto qué son las tecnologías de la información y la comunicación, o las TIC, es eso, las TIC son herramientas que tienen que ver con el uso de computadoras, de nuevas tecnologías. ¿Sí? ¿Cuándo nace Internet en el mundo? Y ahí habla de la agencia ARPA de Estados Unidos, que forma ARPANET, que tenía la finalidad de ser un instrumento de soporte para proyectos conjuntos y ser un banco de pruebas de tecnologías nuevas de comunicaciones, y que es una red financiada con dinero público de Estados Unidos. Básicamente es eso. Y dice ahí el texto que es una red libre en la que circula mucha información. En esa época no habían redes sociales. Recuerden que las redes sociales aparecieron recién, eso lo vamos a ver después, la semana que viene, en el año 2004. Este texto del año 2000, o sea que cuando se hicieron estos textos, Internet solamente era eso: páginas web, buscadores como Google o Yahoo, y correo electrónico. Habla de la World Wide Web, que es la www, que nace a principios de los 90, que sirve para intercambiar información, subir información a la red y navegar buscando información, en la que se mezclan los textos con los audios, con los videos, con las imágenes. Algo que en el uso tradicional de la radio, de la televisión, incluso del cine y la televisión, no se podía hacer. Y también habla de la posibilidad de abrir la www a las producciones de radio, de televisión, de diarios, de revistas, algo que después terminó pasando. Hoy un diario digital, cualquiera puede entrar y leerlo. Hoy podemos ver televisión por internet, podemos escuchar radio por internet. Después les habla del correo electrónico. ¿Qué es el correo electrónico? Les pregunto. ¿Qué uso se da? Bueno, que es un servicio de mensajería que avanza sobre el correo tradicional, que permite intercambiar no solamente palabras, sino sonidos e imágenes, videos, audios, ¿sí? que está conformado por una letra que es la arroba, un carácter en realidad que es la arroba, con un dominio, con el nombre de la persona y el dominio. Y habla de los dominios. Los dominios son las distintas instituciones y los distintos países, ¿sí? que permiten que circule la información y vaya a determinado lugar. Tenemos los países y tenemos los tipos de institución. Los tipos de institución tenemos las .com, que son organizaciones comerciales, las .edu, que son educativas, las .gov, que son empresas gubernamentales o instituciones gubernamentales, que ahora la gov en la Argentina antes era con B baja, ahora es con B alta, de gobierno, la .in, que es internacional, y la .org, que es organización no lucrativa, y que también después pasó a ser ORG, y puede ser, se incorporó una más que es ONG, también existe la ONG. Bien, la pregunta que les hago en el cuestionario, que les puede resultar un poquito más complicada, es la pregunta la E, donde dice que realice un análisis de las distintas direcciones de la web según las instituciones, buscando un ejemplo de cada uno: .com, .edu, .gov, .in y .org. ¿Qué quiero que ustedes me digan? Primero que me digan qué es .com, qué es .edu, que me pongan .com comercial, .edu educativa, .gov gobierno, y que me busquen, googleen, entonces pongan en el Google, en la barra, pongan .gov, .com, le van a salir 2 millones de páginas, la mayoría son .com, y pongan un ejemplo, pongan .edu, le van a salir 4 o 5, traten de no buscar la primera, porque si no todos van a poner la misma, busquen más abajo alguna .edu que ustedes conozcan. El Líbano es .edu, por ejemplo. .gov, pongan .gov, pueden poner gov con B alta, y me ponen un ejemplo de .gov. Lo mismo .in y lo mismo .org. A ver cómo les sale la tarea. Que pasen una linda semana, y ojalá que disfruten este Día del Estudiante que van a festejar